Hoy nuevamente nos contactamos con Miguel de la Tierra, Miguel Santiago. Él estuvo hace un tiempo ya aquí en nuestros estudios y estuvimos haciendo un programa y nos estuvo contando lo que fue su peregrinación a Nación Quero. Él es peregrino capañán. Pero antes de hablar con él, les quiero contar un proyecto que tenemos en marcha. Nosotros, Herramientas para Vivir, realiza en Venado Tuerto cada año para los primeros días de noviembre, que es el aniversario del programa, un encuentro. Se realizó el primero y el segundo encuentro nacional de Herramientas para Vivir allá por 2018 y 2019. Este año veníamos viendo cómo hacer el encuentro y especulando con la posibilidad de que podamos estar organizándolo de forma presencial. Como se dan las cosas hoy en día, no se va a poder. Así que como el espíritu de Herramientas para Vivir no es bajar los brazos y no seguir ante la primera adversidad, hemos decidido hacerlo de forma virtual. Así que estamos planificando para el día 6, 7 y 8 de noviembre de 2020 un encuentro virtual de Herramientas para Vivir, donde se van a poder sumar desde cualquier lugar del mundo y verlo desde distintas plataformas. Tenemos la página de herramientasparavivir.com, nuestro canal de YouTube, las páginas de Facebook y alguna otra plataforma más que vamos a estar ofreciendo, pero ya le vamos a estar dando mucha información sobre ese tema, y Miguel de la Tierra va a ser uno de los disertantes de ese encuentro, que vamos a estar viendo cómo afrontar las crisis y qué pasará después de esta crisis que estamos viviendo. Muy importante. Miguel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola. Hola Juanjo, ¿cómo estás, hermano? Hola a todos los que están viendo, muchas gracias por su tiempo. Bien, muy bien. La verdad que muy contento de volver a contactarnos. Siempre estamos ahí por las redes, por WhatsApp, en contactos, pero teníamos pendiente esto, volver a tener esta charla, que nos cuentes cómo comenzaste vos a transitar este camino para ser un peregrino capañán y qué estuviste viviendo hasta estos tiempos, porque fuiste creciendo muchísimo desde esa primer encuentro que tuvimos allá por 2017. Bueno, muchas gracias. Bueno, yo era una persona como hoy, normal. El asunto es que de chico practiqué artes marciales, kung fu, tai chi, qigong. Me recibí en la escuela secundaria, crecí en una ciudad con río que se llama Tigre, que es acá en Buenos Aires. Yo soy de Buenos Aires. Muy lindo lugar. Y durante mis años de entrenamiento aprendí del Kybalión, que son las enseñanzas de Hermes Trismegisto, que fue el primer mago de la historia, contemporáneo de Abraham, ¿no? Estamos hablando de alguien que instruía a los iniciados en las órdenes de misterio del Nilo, de cerca del Nilo, en los distintos templos. Sí. ¿Se escucha bien? Sí, se escucha, se escucha. Perfecto. Y en ese momento leí Ley de Atracción, aprendí el Qigong, que es el sistema energético de China, aprendí muchas cosas y entré en contacto con el concepto de que cada uno crea su propia realidad, que el mundo que vemos es un reflejo de lo que llevamos dentro. Claro. Entonces empecé a ver ese reflejo y decir, ¿qué pasa acá? A ver, ¿qué quiero yo? Y todo lo que me propuse lo logré para mis 24 años aproximadamente. Tenía un auto, un buen trabajo en una multinacional que trabajaba para Estados Unidos. Wow. Viajaba una vez por año, tenía novia, tenía la ropa que me gustaba, pero de repente sentía como que mi vida era muy normal. Y entonces yo había leído sobre magos capaces de conocer el alma de las personas a primera vista, de entender, de sanar, de entrar en contacto con los elementos, cosas mucho más allá de la realidad que yo estaba viviendo, ¿no? Claro. Entonces, en ese momento tuve una crisis, un asunto profundo, fuerte que sucedió. Para no entrar en detalles, la muerte de un amigo. Bien. Entonces, el asunto es que era alguien que era un par. Yo estaba acostumbrado, por ahí uno está acostumbrado a que se mueran sus abuelos, sí, como el orden natural de la vida. Pero cuando se muere alguien que podés ser vos, puedo ser yo, es como entré en contacto con la finitud de la vida. Dije, que puedo ser yo perfectamente. Entonces, ¿qué estoy haciendo con mi vida? ¿Qué es lo que quiero dejar? Y todo eso me llevó a la pregunta de quién soy yo realmente, ¿no? Entonces, empecé a observar en ese proceso de
lo que después me di cuenta que fue una depresión. Claro. Renuncié a mi trabajo, renuncié a mi relación de pareja, a todo lo que tenía, ¿no? Incluso el auto lo vendí. Fue como un momento en el que decidí desarmar toda la realidad que había creado porque, sinceramente, me sentía como estafado. Había logrado todo lo que me habían dicho. Estafado por la vida. Sí, porque me habían dicho que todo eso, si yo lo conseguía, iba a ser feliz. Como el trabajo, el auto, los viajes, y no era. No era eso. De hecho, se me cayó todo, era como muy frágil. Claro. Y entonces, simplemente decidí desarmarlo, ¿no? Estafado también por mis padres, por la sociedad, por mi familia. Por los mandatos, por la publicidad. Exactamente. Entonces, me enojé mucho con mis padres, con mi familia. Es como, todo lo que me enseñaste era mentira. Claro. Eso sentí. Wow. Eso sentí en ese momento, ¿no? Entonces dije, me di cuenta que todo lo que yo había deseado, todo lo que había querido, no eran mis deseos, sino que eran deseos que ya existían antes de que yo nazca. Y que todo el mundo, todos los universos que existían, toda esta vida, ya existía antes de que yo nazca. Y las personas que habitaban este mundo me decían a mí que yo tenía que obtener esas cosas para ser aceptado en este mundo. ¿Me entiendes? Claro. Para ser alguien en este mundo. Como que te diste cuenta que no eran tus deseos, sino que eran los deseos de otros. Exacto. Bien. Es decir, que yo no estaba creando mi propia realidad. No, estabas creando la realidad que ser aceptado en una realidad que ya existía. Claro. Entonces, en ese momento, al desarmar todo, empecé a ver. Me llamó mucho la atención ver los árboles. Y fueron casi 4 años. Entonces, ¿te llamó mucho la atención ver, perdón? Los árboles. Árboles, bien. Sí. Entonces, yo observaba las hojas morir. Cada hojita que moría, yo pensaba en la muerte. Y decía, ¿qué es eso que muere? ¿Y qué es eso que sigue? Porque, claro, muere mi amigo y toda la vida sigue. Claro. ¿No? O sea, todo sigue igual. Igual que los autos siguen saliendo, se siguen encendiendo las luces a la noche, siguen pasando las cosas en la tele, todo sigue igual. Sí. Entonces, las hojas mueren y el árbol sigue vivo. ¿Qué es lo que muere y qué es lo que sigue vivo? Sí. Y me di cuenta que es la misma cosa. Es la misma cosa. Entonces, ¿qué va a hacer una hoja? Intentar cumplir su función, ¿no? Que es absorber la luz y entregarla al árbol. ¿Por qué? No por una cuestión de altruismo, sino porque es para mí. Yo soy el árbol. Claro. Entonces, en ese momento entré en una conciencia en la que dije, voy a dedicar mi vida a... Tomé una conciencia generacional. Quiero dejar un mejor mundo. Y decidí dedicar mi vida a la tierra. Y en ese momento me enteré de la existencia de los queros, que son los últimos descendientes directos de los incas, que viven a 5.000 metros de altura, 7 días de Cusco, desde hace 500 años. A 7 días Cuando caminando. Llega el conquistador. ¿Cómo? A 7 días caminando. 7 días caminando, sí. Exacto. Se puede ir en un bus hoy en día hasta un punto. Y sí o sí hay que caminar el último día entero. Bien. 24 kilómetros, sí o sí a ti. No, o sea, no pasan ya los vehículos. No llega el micro hasta ahí. No. Claro. Antes no eran conocidos, hoy en día desde hace un tiempo que sí, porque precisamente es el momento en que la Tierra necesita volver a despertar. Es decir, la Tierra no, los humanos necesitan volver a entrar en conexión con la Tierra. Y lo estamos pidiendo, ¿no? O sea, abrimos las redes y nos damos cuenta que estamos hambrientos como humanidad de volver a conectarnos entre nosotros como hermanos y con la Tierra. ¿Y pensás que es posible? ¿Pensás que es posible ese cambio? ¿La gente se está animando a hacer esa conexión con la Tierra y a conectarse como humano con el otro? Sí, totalmente. El asunto es que se ve con claridad los dos polos más intensos, ¿no? Al tomar conciencia me doy cuenta de la poca conexión que hay y también me doy cuenta de la conexión que hay. Entonces, yo creo que en este momento nosotros estamos viviendo una crisis por no darnos cuenta que
que el cuidar la tierra es una cuestión de supervivencia, no de religión, no de creencia. Estamos conectados nosotros como hermanos, ya que de verdad somos hermanos, como las hojas de un árbol son hermanitas, ¿no? Claro. O sea, por más que seamos diferentes, somos una sola raza, una sola familia viviendo en la tierra. Y lo que sucede en un lugar del mundo afecta a todo el mundo. Hoy con internet lo podemos ver clarísimo. Antes quizás no era tan fácil verlo, pero hoy se puede ver. Entonces necesitamos volver a tomar esa conciencia. Bueno, para resumir, decidí conocerlos. En 2017 fui a Cusco a la primera integración de pueblos originarios. Todo eso fue una aventura en sí misma, porque no tenía trabajo, no tenía los medios, pero lo logré. ¿Y cómo llegaste? ¿Cómo plasmaste tu propia realidad? ¿Qué era lo que querías? ¿Cómo la magia? Bueno, mira, te cuento. Primero decidí hacerlo, apliqué todo lo que sabía. Yo sé que todo comienza en una idea y termina en la materia. Es decir, que lo primero que existe es la idea completa, el futuro. El pensamiento. ¿Sí? Es lo primero, el pensamiento. Claro. Entonces, son los 7 chakras que se van recorriendo, se podría visualizar así, desde el corona hasta la raíz, que es la tierra. Bien. Entonces, para resumirlo, corona, pensamiento, idea, palabra, emoción, acción, materialización. Bien. Entonces comencé por la decisión, la palabra y hice una ofrenda con lo que había aprendido de los queros a través de internet. Yo ya lo conocía a Rolando Paucar, que es el descendiente del último Inca, claro. Inca Paucar. Lo conocí en Tigre, decidí proyectar una película de los queros, en la cual... Humanos, sí, exactamente. Gran película. Pero no sabía que iba a suceder tan fuerte la sincronía. En el momento en que estaba a punto de proyectar la película, Rolando estaba caminando el camino de Capac Mial y fue a dar un taller exactamente a la casa en la que yo estaba proyectando la película. Wow. Por tanto, tuve que posponer la película para el mes siguiente, lo conocí y bueno, ahí prácticamente, o sea, esto era a 15 minutos de mi casa. Él vive en Perú, en las montañas, ¿no? Sí. Entonces, realmente, ahí me di cuenta que la tierra escucha cuando uno pide con el corazón. Bien. De la misma manera que vos escuchás si tu estómago tiene hambre, ¿no? Te lo vas a dar, ¿por qué no? Si claro. Es tu cuerpo. Entonces, de la misma manera, la tierra es un ser que es más consciente que nosotros. De la misma forma en que vos sos más consciente que un pelo de tu árbol. Claramente, si vos sostenés la vida de todos los pelos de toda tu árbol. Claro. Entonces, nosotros somos la tierra y la tierra nos escucha. Y para poder entrar en esa resonancia con la tierra, para que esto no sea una creencia, hay que hablar. Hay que tener una palabra con la tierra. Entonces, todos los días, ¿qué significa esto? Si primero está la palabra y después la emoción, entonces yo voy a decirlo antes de sentir. Al principio voy a decir buen día, Pachamama. Claro. Y no me lo voy a creer. Voy a sentir que le estoy hablando a un pasto, a la tierra, porque no está en la conciencia colectiva la idea, la comprensión de que la tierra no está en el programa que venimos trayendo. Exactamente. Entonces yo empecé a tener esa relación y me di cuenta que sí escucha. Y cuando me fui para decidir hacerlo, cuando conocí a Rolando, le dije, yo voy a caminar el próximo Capac Mial. Y cuando llegó el momento, tenía una moto ya para ese momento, la puse en venta todas las cosas, todo. Y no me puse a trabajar, en ese momento yo hacía masajes, no llegué con el dinero, sinceramente faltaban unos 15, 20 días para el viaje. Y tuve un momento fuerte, también una crisis en ese momento, porque lloré mucho. Claro. Dije, al final, yo di todo, estoy acá, quiero hacerlo y no lo logro. Sí. Y hablé profundamente así, dije, yo quiero ir. Yo sé que esto es importante, no sé cómo, pero lo voy a hacer. Y en ese momento recibo una llamada de un banco
cosa que nunca atiendo, ofreciéndome un crédito a muy baja tasa de interés y cosas que nunca hubiera aceptado, que están fuera de mí. Y dije que sí. Claro. Dije, está bien, después veo cómo hago. Y entonces generé una deuda muy grande para eso. Sí. Pero después regresé del camino con una deuda de más de $2.000 y un montón de aprendizaje. Sí. Y cuando llegué, mi realidad estaba exactamente como estaba antes. El camino, para quienes no conozcan, fue regresar desde Cusco hasta Mendoza, Argentina, a pie. Fueron 111 días, con 33 peregrinos de todo el mundo, con Rolando y su hermana, con Queros, ellos dos. Nos fueron instruyendo en el camino, ayudándonos a sanar todos los conflictos que llevamos en el corazón, porque cada uno en el camino empieza a representar el mismo papel que representa en su familia. Claro. El que camina último en su familia, camina último en el camino. El que come primero en su familia, come primero en el camino. Y así. Entonces ahí te das cuenta que, pero no era mi familia el problema, no eran mis amigos. Porque acá estoy haciendo lo mismo. Exactamente. Entonces es algo en mí. ¿Cómo hago? O sea, otra vez se me volvió a armar la misma historia, aunque estoy con gente totalmente diferente en otra parte del mundo. Entonces ahí empecé a tomar conciencia de que sí, yo creo en mi realidad. Y gracias a la ayuda de Rolando, fuimos tomando conciencia de esto, sanándolo. Y bueno, cuestión cuando llegamos a Mendoza, que todo ese viaje es una aventura en sí misma que podría contarte muchísimas cosas. Sí, me imagino. Después de eso, al año siguiente, a los pocos meses, me dice Rolando, nos vemos en la integración de México. Y eso era a los siguientes 6 meses. Yo dijo, acabo de adquirir una deuda enorme. Todavía tenía la deuda anterior. ¿Cómo hago? Claro. Y Rolando me dice, si hubiera sido por el dinero, no hubiese sido ni al primer camino. Y ahí me sentí como, es verdad. Bueno, voy a hacerlo, dije. Me lo propuse. ¿Otra vez? Otra vez, como algo que imposible supuestamente. Pero esa historia la voy a dejar para la próxima vez. Dale. Sí lo logré y regresé de México con 0 deudas. Entonces esto es para decirte a vos que estás escuchando, a Juan, José, y a vos que lo estás viendo también desde ahí, que lo que quieras te lo propongas, que no te pongas los límites antes de dar el primer paso. Por lo menos decir, yo quiero esto y voy a hacer lo que está en mis manos. Cuando hayas dado todo de tu parte, recién ahí llega una fuerza superior que acomoda las cosas. Como que hay que Pero vaciarse. Si todavía te queda algo por dar, claro. No. Como hay que dar todo, hay que vaciarse para poder recibir. Así es. Así que esa es la historia de mi iniciación, de cómo fui, que asumí mi rol como para cuidar la tierra, ¿no? Y por eso estoy haciendo esto. Y contanos eso, ¿qué es ser peregrino Capagnán y Pampa Misaic? Pampa Misaic, sí. Ser peregrino es caminar, nada más. Entonces, como te digo, en el camino hay un punto en el que uno está parado y un punto al que quiere llegar. Y cosas que te detienen en el medio, que te dicen, no llegue, andate a tu casa. Esas cosas son las mismas que siempre te detienen cuando querés lograr algo. Lo que sea. El que no le dan las piernas se va a querer ir porque no le dan las piernas, no porque no tiene plata, porque no le dan las piernas. El que no tiene plata se va a querer ir porque no tiene plata. El que se enoja se va a querer ir porque se enojó. Sí. El que siente que tiene una deuda con su familia se va a querer volver porque lo espera su familia. Entonces ahí te das cuenta que tenés que resolverlo de una vez, porque una vez que lo resuelvas no te frena nunca más en nada. Claro. En nada. Bien. Entonces es elegir caminar, proponerte algo y lograrlo porque te lo propusiste. Nada más. Muy bien. Y conocerte a vos mismo en ese camino. No hay otra razón real.
Y ser Pampa Misayo, que es... para mí es algo muy grande. Sinceramente, es una tradición ancestral que tiene mucho más de 500 años. 500 años es desde que llegó el conquistador, pero Claro. los pesqueros cuentan una historia de más de 8000 años. La civilización se inició en Tiwanaku, y antes de eso hay quienes cuentan de la Atlántida. Pero bueno, la historia conocida es Tiwanaku. Cuando termina esa civilización, es como una planta que da un fruto y muere, ¿no? Entonces se toma esa semilla y se siembra en el Valle de Cusco para dar nacimiento a la civilización inca. Bien. Entonces, es un camino. Es un camino. Yo no puedo decir que soy un Pampa Misayo. No sé cómo decir. Es como que es tomar una decisión. Porque, mira, Pampa significa plano. Misayo es aquel que porta una misa, una mesa, un altar. ¿Sí? Esto es la misa. Bien. Entonces, aquí dentro tengo mis piedras, que son de las distintas montañas que he visitado, los lugares más sagrados que conozco, el Valle de Queros, Aconcagua, Uritorco, Ausangate, Champaquí. Entonces uno empieza a tomar conciencia del gran cuerpo que posee, que es la tierra. ¿Sí? Es decir, que mi cuerpo real es la tierra, que yo soy la Pachamama. Claro. Que no es algo distinto que mí. Si este dedo despierta conciencia, se va a dar cuenta que es Miguel. Sí. Quizás vos veas una célula que va recorriendo, llevando oxígeno desde acá hasta acá y volviendo, y otra célula le pregunta qué es ser peregrino y llevar oxígeno al dedo. Es darte cuenta que vos sos el dedo y vos sos Miguel. Entonces hay que empezar a tener una relación con la tierra. Entonces todos somos ya, solamente que todavía no nos dimos cuenta. Claro. Eso es despertar conciencia, empezar a darse cuenta de lo que ya sos. Bien. No es ser algo más, ya sos. Entonces Pampa Misayo realiza ofrendas constantemente a la tierra, por ejemplo, dentro de las cosas que realiza, ¿no? Porque de esa manera yo empiezo a tener un contacto. Si, pongamos, yo tengo muchos vecinos, yo vivo en un edificio, pero no los saludo, yo no sé ni quiénes son vecinos, gente. Pero en el momento en que yo saludo a una persona a través de la palabra, empiezo a tener una relación, empiezo a conocerlo. Entonces un día que ese vecino necesita algo, me puede pedir. Claro. Un día yo necesito algo, le puedo pedir. Podés contar con él. Exacto. Entonces yo estoy al servicio de la tierra. Ofrendo, doy, me dispongo a ayudar. Y el día que yo necesito algo, le digo, Pachamama, ahora necesito estar en México. Abrime los caminos. Y la Pacha responde. La Pacha responde. Entonces, si yo quiero tener una relación, a menos que me ponga a pedir como un mendigo, pero como no somos mendigos, lo que hacemos es ofrendar, pedir. Entonces entramos en un win-win, en una relación de mutualismo, ¿no? De ida y vuelta. Sí. Contanos qué es lo que estás haciendo en Catamarca. Sé que estás con un proyecto muy grande que lo venís trabajando ya desde el año pasado y está bastante avanzado ya. Bueno, esa es una bendición hermosa de la Pachamama también, porque cuando regresé de México, para eso tengo que contarte algo. ¿Sí? Antes. Cuando yo iba a ir a México, dije, yo voy a ir a México, pero lo que quiero es ya formar mi familia. Eso es lo que yo pido a cambio, Pachamama. Y una semana antes de ir a México, conocí a Cecilia, mi mujer, en Champaquí, en Córdoba. Y un lugar con mucha energía aparte. Sí, con mucha energía.
ya fue una historia en sí misma, porque tuve que cambiar los pasajes para poder ir, era la graduación de Rolando, yo ya tenía pasajes a México, los cambié, gasté un montón de dinero para estar ahí presente, porque yo sentí que tenía que estar. Tenías que estar. Había algo así que me decía, tenés que estar. Lo hice, y cuando, bueno, la conocí a Cecilia y nos enamoramos enseguida, y le digo, mirá, yo me voy a México, ¿querés venir? No, me dice, no puedo, tengo que trabajar, tengo que hacer un montón de cosas. Claro. Bueno, ¿qué hacemos? Te espero, me dice. ¿Vos estás segura? Sí, bueno. Está bien. Nos conocimos, estuvimos 5 días juntitos, físicamente, y 70 días separados. Pero igual nos mantuvimos. Decidimos sostener eso. Cuando regreso de México, ya vine a su casa prácticamente, ¿no? Entonces hoy en día vivimos juntos, y ella me dice al mes siguiente, ¿querés que vayamos a Catamarca a conocer un campo que me dejó mi papá? Me dice, su papá falleció hace unos años. Wow. Y me dice, yo no fui a verlo, pero no tuve la fuerza de retomar ese proyecto. Pero si vos querés, con vos lo hacemos. Bueno, vamos. Fuimos, hicimos ofrendas, todo. Es un campo grande, unas 35 hectáreas, por lo cual entiendo que es para algo más que para una casa, ¿no? Sí, la verdad que sí. Entonces ahí cuando llegamos vimos que hay vestigios de los pueblos originarios que habitaban en ese lugar. Wow. Es la cultura de la aguada, que no es muy conocida. También siento que como que es mi función ver quiénes eran, ¿no? Y darla a conocer. Y así, claro, a 5 kilómetros de ahí existe el Parque Arqueológico La Tunita, que son pinturas rupestres de hace más de entre 600 y 2500 años pueden tener. Wow. No se sabe exactamente. Bien. Y bueno, entonces ahí estamos construyendo. El año pasado realizamos un retiro al cual asistieron unas 20, 25 personas, que fue todo Aini, se llama en la cultura andina, reciprocidad. Yo di las ceremonias, enseñé lo que había aprendido en el camino, hicimos sanaciones, ofrendas, fuego sagrado, bailamos toda la noche, y los chicos a cambio nos ayudaron a construir. Y bueno, estamos construyendo un lugar para que las personas puedan ir, conocer y sanar realmente, entrar en un contacto con la tierra, y que cada uno pueda conocerse a sí mismo, ¿no? Porque quien enseña en realidad es la vida y la Pachamama. Claro. Yo, mi función simplemente es proveer un contexto en el cual eso pueda suceder. Bien. Así que en eso estamos, todavía, bueno, estamos como en un momento medio complicado. Sí. Igual vos dijiste, ¿no? ¿Qué hacer ante la crisis? No detuvimos la construcción, bien, sino que el mismo muchacho que vive en Catamarca, que nos ayudó a construir la primera vez, está yendo a avanzar un poco con la obra. De a poquito. Pero en cuanto podamos ir todos juntos, van a ser bienvenidos los que quieran, ya pueden escribirme. Bien. Y ahí estaremos compartiendo. Seguramente. También tenés programado un viaje y una peregrinación hasta Nación Quero para el año que viene. Sí, esta vez no va a ser el camino completo, va a ser un fractal. Son 7 días desde Cusco hasta Antipucara, Nación Quero. Es decir, lo que se está planificando es una sanación masiva, en la cual cada persona que está realizando su camino pueda que converja todo su propósito de todo este año en la mejor realidad posible. Es decir, la fiesta más importante del año Inca, que es el Inti Raymi, el 24 de junio, que tiene que ver con el solsticio, que todas las civilizaciones festejan los solsticios porque es el retorno de la luz. Es decir, pasamos la noche oscura, los días más cortos, las noches más largas, claro, y es el momento en el que el sol gana 1 minuto a la noche. Empieza a hacer los días más largos, ¿no? Como ahora. Exacto. Entonces ahora los días empiezan a ser más largos, todo florece, nuestro corazón también. Entonces después de transitar los momentos más duros, la profundidad las emociones más densas,
florecemos. Y en ese florecer sembramos la semilla en Nación Quero. Entonces el tiempo más sagrado, con el espacio más sagrado, que es Antipucara, una ciudad que comenzó a construirse hace muchos años, cientos de años, y se detuvo por cuestiones ya conocidas. Y bueno, la idea es retomar la construcción de esa ciudad. Rolando lo está haciendo, yo lo estoy ayudando en todo lo que puedo. Bien. La idea es integrar sabiduría ancestral con tecnología moderna. Es decir, que realmente sanemos la historia, que nos demos cuenta que somos hijos de la conquista, que ya somos todos originarios de la tierra, claro, originarios de una historia, que no podemos seguir peleándonos por cosas que pasaron hace 500 años, porque eso es lo que nos tiene en conflicto. Exacto. Entonces ellos, con un corazón enorme, no quieren reclamar nada, sino que lo único que quieren es que aprendamos a vivir juntos como hermanos en la Pachamama. Así que la idea es integrar sabiduría ancestral y tecnología moderna ahí. Entonces todos los que participen están colaborando con la construcción de esa ciudad. Y por supuesto, al sanar, cada uno sana la familia, ¿no? Yo les estoy contando mi experiencia. Y esto es una posibilidad para cualquiera que acceda a permitirse creer que es posible y a manifestarlo, ¿no? Por supuesto. Desde ya los que quieran participar cuentan con todo mi apoyo, guía, ayuda en lo que pueda, información. Es algo que realmente es importante para la humanidad. O sea, tu energía es importante, es ahí. No es lo mismo si participás o si no participás. Aunque vos solo sabés dónde tienen que estar tus pies, así que eso es algo que tenés que sentirlo en el corazón, profundamente o no. Si no se siente, no se siente. Pero si sentís que tenés que estar porque algo te vibra, te resuena, no te pongas límites antes de empezar. Por lo menos escribime y ya diste el primer paso. Exacto. Y ya lo plasmamos, dijimos que vamos a estar y ya está tirado el universo y está el proyecto para estar en esa peregrinación y en ese viaje a Nación Quero. Te agradezco muchísimo, siempre es muy placentero charlar con vos y escuchar tu camino, tus enseñanzas y lo que transmitís. Realmente las experiencias que fue en el primer y el segundo encuentro aquí en Venado Tuerto, sobre todo en el último, el año pasado, cuando hiciste esa iniciación con ofrenda a la Pachamama, que fue realmente maravilloso, y tuvimos una protección durante todo el fin de semana. Amenazaba con llover en otros lugares de la ciudad. El domingo llovió a cántaro, que había algunos espectáculos que tuvieron que levantar y irse, pero nosotros en ese predio que estábamos en el Prado de María, siempre caían algunas gotas, pero de bendición, y fue posible completar toda la jornada completa. La verdad que fue un encuentro maravilloso. Estuvo hermosísimo, y los 2 años la verdad que fueron increíbles. Juanjo, te agradezco de corazón porque siempre confiaste en mí y me abriste las puertas de tu casa, incluso de tu corazón, sin pedir nada. Yo sé que lo haces solamente porque algo te resuena y sentís que es importante que hagamos esto que estamos haciendo. Todos los que quieran participar de Herramientas para Vivir, les va a encantar. A mí me encantó. En cuanto podamos hacerlo físicamente también, de vuelta. Vamos a volver a estar. Así que nada más, hermano. Muchísimas gracias. Bueno, y seguimos en contacto y será hasta otra oportunidad porque hay mucho todavía para seguir contando. Cuando gusten. Y también me gustaría decir que bueno, en este momento en el que estamos aislados, que cada uno está solo en su casa o con su familia, pero adentro quizás puedas darte cuenta que todas esas emociones que siempre te habitaron siguen estando, que no era nada externo, sino que ahí sigue estando, ¿no? Quizás antes te ponías nervioso por el tráfico, pero ahora seguís sintiendo los nervios, aunque no manejes. Quizás antes te molestaba tu jefe, pero ahora seguís sintiendo ansiedad, aunque no esté tu jefe, está ahí. Entonces esas emociones se pueden liberar y es muy importante que las observes, que por lo menos las abraces y digas: ya no te rechazo más, te escucho, ¿qué tenés para enseñar? Y
Bueno, yo respondo cualquier pregunta, siempre los que quieran hablar, contactarme, estoy disponible. Y también decir que realizo sesiones personales. Si alguno siente profundamente trabajar algo en particular o lograr un propósito, siente que por alguna razón tengo algo que puede ayudar, que me escriba. ¿Cómo se puede contactar la gente con vos? ¿Cuáles son tus redes sociales? De todo modo, en la descripción del video están los links de tus redes sociales. Excelente. En facebook.com/Miguel de la Tierra 11, youtube.com/Miguel Santiago 11 y en Instagram @Miguel de la Tierra. Bien. Y mi celular es 11 38 70 96 09. Me pueden escribir por WhatsApp también. Bien. Y bueno, después mis redes están llenas de información libre y gratuita para que puedan recorrerlas. Interesante, incluso hay videos tuyos comentando, dando siempre alguna palabra donde es muy interesante escucharte. De hecho, ahí está el video también de herramientas para vivir, ¿sí? De la charla programa que hicimos ahí en la Tuerto, así que bienvenido. ¿Qué más decir? Gracias, Juanjo, y gracias a cada uno de los que está escuchando por su tiempo, porque es lo más valioso realmente, porque es por lo que uno crea toda la existencia. Muchísimas gracias. Será hasta otra oportunidad. Gracias, Juanjo. Un abrazo.